eso, que escuchas a estas personas diciendo hay que poner la mente en blanco. Pero la meditación no es tan complicada. Pero lo más interesante de la meditación es que es una metahabilidad. ¿Qué significa que es una metahabilidad? Que si logramos hacerlo es algo que nos va a mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. En nuestro estado emocional, en nuestra salud, en qué tan creativos somos, además de eso, qué tan fácil o qué tanto entramos en estados de flow en los cuales somos mucho más productivos. Y ahí es donde este aspecto puede cambiar completamente la forma como vemos, reaccionamos a las cosas y por ende si reaccionamos diferente tomamos mejores decisiones y tenemos mejores resultados. Yo soy Mateo y esto es The Founder's Journey y hoy vamos a hablar acerca de meditación. Hoy en día muchas personas hablan de meditación, muchas personas quieren empezar, pero muchas veces también dicen, esto no es para mí, no soy capaz de hacerlo, mi cabeza es demasiado dispersa y no lo puedo hacer. Y en muchas ocasiones, cuando le ayudo a personas a meditar, y no solamente a mis parejas, familiares, personas conocidas dentro de la misma empresa, he encontrado que siempre la respuesta es la misma. Todo el mundo está interesado, pero muchas veces el mensaje que encontramos en el mercado es demasiado complejo. ¿Y a qué me refiero con demasiado complejo? Es ese mensaje de tienes que poner la mente en blanco. Y en este video les voy a explicar qué es la meditación, mi aproximación a la meditación, cómo les ayuda a varias personas a poder aprender a meditar. Entonces empecemos por entender qué es la meditación y cómo veo yo la meditación. Y ahora les pregunto, cuando a ustedes les hablan de meditación, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? En general se viene a la cabeza ese monje que está completamente tranquilo, sentado, inmutable. Pero la parte interesante de la meditación no es si estás en paz en un lugar en donde nadie te está molestando. La parte interesante es cuando estás en paz en medio del caos. ¿A qué me refiero con esto? La gran diferencia entre estar en una playa donde no tienes absolutamente ningún estímulo, donde nadie te está diciendo absolutamente nada y estar tranquilo es completamente diferente a cuando estás en el día a día con tus hijos llorando, con las personas del trabajo llamando, con una cantidad de situaciones que están sucediendo al mismo tiempo y estás en paz o por el contrario no sabes controlarlo. Y aquí es donde existe esa diferencia entre una persona que tiene un control y una paz interior respecto a una paz que es totalmente externa sobre la cual pierde el control porque depende de situaciones externas. Pero, ¿qué es la meditación específicamente? Para mí la meditación se trata de atención, se trata de yo entender dónde pongo el foco. Imagínense que ustedes tienen una habitación y esa habitación está completamente oscura y ustedes tienen una linterna y con esa linterna pueden ir a iluminar cada una de esas diferentes partes. Entonces, ¿qué significa esto? Y aquí es donde viene el punto donde la gran mayoría de las personas queda en una barrera que no es capaz de pasar. ¿Y cuál es? En la meditación hay que poner la mente en blanco. Pero por el contrario, cuando estamos dejando de buscar poner esa mente en blanco y lo que estamos buscando es ser conscientes de la atención, lo que estamos entendiendo es dónde nos estamos enfocando, pero además de eso empezamos a conocernos a nosotros mismos y al final de lo que se tratan todas las meditaciones es de tener una conciencia presente. ¿De qué se trata la conciencia presente? De ser consciente en qué momento la mente mía se fue a divagar en algo que no era lo que era mi intención. Una de las cosas que sucede es que 95% de los pensamientos que tenemos son inconscientes y solamente 5% es consciente. Pero si somos capaces de monitorear y de darnos cuenta cuando perdemos la atención, ahí es donde estamos teniendo la capacidad de controlar nuestras reacciones. Entonces aquí es donde viene una explicación que es para mí una de las que más simplifica de qué se trata la meditación. Háganse de cuenta que la mente es un niño. Pero entonces el niño, ustedes vienen y lo traen y le dicen, siéntate acá en este círculo. ¿Y qué es lo que sucede? El niño dura 1 o 2 segundos y se para y vuelve y se va. Pero ustedes vuelven y lo traen, y vuelven y lo sientan. Y después ya no van a ser 1 o 2 segundos, sino de varias veces que pase, ya va a durar 30 segundos, posteriormente 1 minuto. Y en la medida que vamos progresando, llega en un punto donde ya no estamos hablando 1 o 2 minutos, sino que el niño se queda sentado en el mismo lugar sin moverse. ¿Por qué razón? Porque cada vez lo estamos trayendo hasta que se acostumbra. Y eso mismo sucede con la mente. En la medida que la mente la vamos trayendo, y de lo que se trata esa parte inicial de la meditación es darse cuenta de cuando perdemos la conciencia hacia dónde tenemos la atención. Entonces, cuando el objetivo deja de ser poner la mente en blanco a darme cuenta cuando pierdo la atención hacia el objetivo que estoy teniendo y volverse consciente de cuando se pierde, constantemente lo estamos logrando. ¿De qué se trata esto? Puede ser que al principio nos demos cuenta a los 2-3 minutos. Cada vez nos vamos dando cuenta más rápido y nuevamente volvemos a ese estado donde somos conscientes de dónde estamos llevando la atención. Entonces lo interesante de cuando hacemos este ejercicio, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, es que
cada vez lo que estamos haciendo es darle al cerebro una forma de comportarse diferente a cómo se comporta. ¿Qué significa esto? Dejar de estar reaccionando continuamente y estar siendo conscientes de nosotros en los diferentes momentos y sobre todo en ese momento que después se va a ver reflejado en la vida. En el cerebro tenemos tres partes. Está el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero y el cerebro o toda la neocorteza, que es donde se procesa todo el racionamiento. Pero normalmente lo que sucede es que continuamente estamos conectados con la amígdala. Pero cuando meditamos, lo que empieza a pasar es que se empiezan a generar conexiones diferentes. Y lo que empieza a pasar es que nos dejamos de desconectar tanto de esa amígdala, que es donde continuamente está ese estado instintivo de reaccionar, y al reaccionar menos, somos más conscientes de las situaciones. Pero si somos más conscientes de las situaciones, como lo decíamos antes, vamos a reaccionar diferente. Y si reaccionamos diferente, vamos a tener mucha más claridad mental, y al tener mejor claridad mental vamos a tomar mejores decisiones. Empecemos a hablar de por qué es una metahabilidad y qué es lo que sucede con el cuerpo y con el cerebro y cuáles son esos beneficios de meditar. Aquí hay algo muy interesante. Miren, en los años 80 existían más o menos alrededor un poco menos de 50 estudios que hablaban de los beneficios de la meditación. Pero hoy en día hay más de 1100 estudios que hablan de los beneficios de la meditación, y transversalmente en todos se ha encontrado que la meditación ayuda para muchas cosas. Sin embargo, muchas personas no la hacen, no porque sea difícil, sino porque muchas veces las personas que les han explicado de una manera que es mucho más compleja y muchas veces inalcanzable, con esa frase de lo que hay que poner es la mente en blanco. Antes de pasar a la parte de beneficios, te recuerdo que por favor te suscribas, hagas clic en la campanita para que cada vez que saquemos un nuevo video lo puedas conocer, y además de eso, compártelo con alguien que le pueda servir. Entonces vamos a hablar de 9 beneficios que genera la meditación. El primero es reducir el estrés. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando continuamente estamos en situaciones y estamos reaccionando una y otra vez, sea ante la llamada, sea ante el que me está cobrando, sea ante mi jefe, sea ante mi esposa, sea ante mi novia, ante mis hijos, lo que sucede con la meditación es que empezamos a entender mucho más que al final todas esas situaciones son pasajeras. Y aquí es donde esas meditaciones que son de atención plena, o como se conocen comúnmente como mindfulness, en donde lo que estoy haciendo es siendo consciente de la situación actual, me van a ayudar a reducir ese estrés. Todo el tema de mejora de la concentración y la atención. ¿Qué significa esto? En la medida que nosotros meditamos, empezamos a ser mucho mejores en dirigir nuestra atención hacia algo. Cuando dirigimos esa atención hacia algo y somos mucho más conscientes de esto, nuestra capacidad de concentración y de atención, pero también de conectar conceptos uno con otro, va a ser mucho más alta. Y por ende, esto nos va a permitir mejorar esas capacidades. La tercera es todo lo que tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad se trata de estar pensando en el futuro de cosas que aún no han pasado. ¿Cuántas veces les ha pasado que se imaginan cosas que van a pasar y nunca terminan pasando? Hay algunos estudios donde hablan que hasta el 95% de las cosas que nos imaginamos nunca pasan. Pero lo que sucede con la meditación en este caso es que empezamos a ser muchos más conscientes del momento presente. Y al ser más conscientes del momento presente, ¿qué termina pasando? Dejamos de pensar tanto en el futuro y dejamos de tener ese rumiador constantemente que nos está cuestionando, diciéndonos que posiblemente va a pasar esto que no es tan bueno, o que posiblemente va a pasar aquello. Y lo que hace inmediatamente esto es que nos disminuye los niveles de ansiedad. El punto número 4 es todo lo que tiene que ver con la salud emocional y el bienestar. Entonces, cuando meditamos, nuevamente estamos reaccionando menos. Pero al reaccionar menos y ser más conscientes de las cosas, empezamos a ser más capaces de ver la realidad de las situaciones. Cuando somos capaces de ver la realidad de las situaciones, dejamos de estar pensando en lo que pasó antes y lo que va a pasar o que posiblemente pase, y ser capaces de ser más positivos. Y aquí hay una cosa, positivos no se trata es que siempre todo lo vamos a ver bien. Lo que vamos a entender es que sabemos que en el largo plazo todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque tenemos esas capacidades para poder lograrlo. La número 5 es el autoconocimiento y la comprensión de nosotros mismos. En la medida que nosotros meditamos, que reflexionamos, vamos a tener mayor capacidad de conocernos. Conocer cómo reaccionamos ante diferentes situaciones, sea en nuestras relaciones, en nuestro trabajo o en diferentes cosas que hacemos. Y en la medida que conocemos cómo reaccionamos, empezamos a reflexionar. Y después empezamos a conectar esto con nuestros objetivos y sabemos si esas reacciones nos están llevando a esos resultados que estamos buscando. Y empezamos a conectar estas dos cosas. ¿Por qué? Porque somos mucho más conscientes, nos conocemos más a nosotros mismos. Y con esto, nuevamente, generamos mejores resultados.
El sexto beneficio es la reducción de las adicciones. Cuando estamos hablando de adicciones no estamos hablando de cocaína, marihuana, drogas fuertes. Lo que estamos hablando es de adicciones que muchas veces ni siquiera somos conscientes. Miren, hay un estudio que habla que el azúcar es más adictivo que la cocaína. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando con esto? Somos adictos, pero no sabemos que continuamente lo somos. Y aquí es donde lo que sucede con la meditación, al nosotros estar continuamente en ese proceso de cambiar como el cableado de nuestra mente, cuando no reaccionamos, cuando nos vamos volviendo conscientes de esa tensión y cuando ese niño se va y volvemos y lo traemos, se va y volvemos y lo traemos, lo que empieza a suceder es que la forma como están cableados los centros de recompensa del cerebro cambia. ¿Qué significa esto? Al cambiar esa forma como reaccionan, lo que estamos buscando para satisfacer esa adicción se empieza a diluir y al empezarse a diluir deja de ser tan importante. Entonces de un momento a otro empiezas a decir, de pronto no me voy a comer esto y de pronto no me voy a comer esto o de pronto no voy a hacer esto, no voy a tomar alcohol, etc. Pero cuando vas cambiando esto, esos centros cambian. El número 7 es la mejora del sueño. Al nosotros mejorar la forma como responde el cerebro, lo que termina pasando es que dejamos de tener tanto ese rumiador o ese cerebro que está pensando inconscientemente todo el tiempo, sino que estamos tranquilos y en la noche vamos a tener una noche mucho más calmada. ¿Por qué razón? Porque el cerebro no está dispersándose tan fácil. El número 8 es la reducción del dolor. Y aquí es donde en muchas ocasiones personas que tienen enfermedades, que tienen dolencias mucho más altas, al estar meditando lo que empieza a pasar no es que no les sigue doliendo, sino que lo que empieza a suceder es que la forma como interpretan el dolor cambia. Recuerden que al final el cerebro es una máquina de sacar significados. El cerebro lo que hace todo el tiempo es, si sucede esto, yo estoy dándole un significado de una manera, si sucede lo otro, estoy dándole otro significado. Cuando meditamos, lo que empieza a pasar es que el cerebro deja de enfocarse en ese dolor y lo que empieza a pasar es que la cantidad de dolor que se empieza a sentir es menos. No es porque no se siente el dolor, sino es porque el cerebro le empieza a dar un significado diferente. Y por último, el número 9 es la disminución de la presión arterial. Cuando estamos meditando, al enseñarle al cerebro a que no reaccione tanto y entrenarlo para que no reaccione tanto, lo que está sucediendo es que va a haber mucha más coherencia en la forma como funciona el corazón. Lo que empieza a pasar es que disminuye la presión arterial, teniendo una mejor salud cardiovascular. Y además de esto existen muchos otros beneficios y por eso es que hablamos que la meditación es una metahabilidad. ¿Qué significa una metahabilidad? Que no solamente cambia un aspecto, sino que nos mejora en una cantidad de aspectos diferentes para que nosotros podamos tener una mejor vida y unos mejores resultados. Pero entonces normalmente cuando estamos meditando, ¿en cuánto tiempo vamos a lograr obtener buenos resultados? Hay estudios en donde se muestra que desde la semana número 8 se empiezan a lograr mejores resultados. Es decir, solamente 8 semanas donde estamos meditando continuamente vamos a lograr mejores resultados. Pero con la meditación pasa algo y es que es algo no de hacer una vez. Inclusive cuando uno lleva bastante tiempo meditando, yo llevo sin parar más o menos alrededor de 7 años y desde que empecé a meditar llevo más o menos 20 años. Lo que se vuelve muy interesante es que esto es algo que continuamente cuando se va haciendo, el día que lo dejas de hacer sientes la diferencia. Ese día estoy mucho más mal genio, ¿qué me está pasando? Y dices, es que hoy no medité. Entonces aquí lo que es interesante es, si es una metahabilidad y todos sabemos que sirve y hay estudios comprobados, la pregunta es ¿por qué no lo estamos haciendo? Mi gran conclusión tiene que ver con que pensamos que es supremamente difícil. Y al pensar que es supremamente difícil, lo que termina pasando es, lo empezamos a hacer y lo que decimos es, yo no lo estoy haciendo bien, porque al final es un ejercicio interno de conocimiento y de manejo de la atención interna. Y en la medida que pensamos que no lo hacemos bien, lo que hacemos es que paramos, dejamos de hacerlo y finalmente siempre se nos queda en una intención de querer volver a empezar. Si te gustó este video te pido que te suscribas al canal, haz clic en la campanita y lo compartas con alguien que haya querido aprender a meditar y no sepa por dónde empezar.